Este es un video de un simulacro de rescate de socorrismo acuático o de práctica de guardavidas en el océano Atlántico, con un mar calificado como peligroso, es decir, marcado con la bandera roja que prohíbe el baño a las personas que se encuentran en la playa, y el cual aprovechan estos guardavidas para practicar. Como vemos aquí, la situación se desarrolla cerca de un espigón o escollera y se encargan 3 socorristas de salvar a la víctima que se aproximaba demasiado al espigón y había pedido socorro. 2 se encuentran, uno a cada lado de la víctima sosteniéndola, y un tercero, una chica, intenta llegar a nado llevando el flotador. La fuerza del agua es tal que en este caso no se puede completar totalmente el ejercicio, y la persona que tenía que acercarse desde la playa con el flotador no logra llegar. Lo importante en estos casos es mantener a la víctima lejos del espigón o de la escollera y mantenerse el propio socorrista también lejos de ella. En realidad esta es la prioridad más importante, ya que siempre es mejor que haya una víctima y no 2 o más. En caso de no poder volver porque las olas dificultan el regreso, porque empujan hacia el espigón mismo, hacia las rocas, lo recomendable en esos casos es superar la escollera o ese dique del lado que da hacia el mar y rodearla para que las olas nos arrastren hacia la costa sin peligro. En todo caso, siempre debe tenerse en cuenta la autoprotección, que es la primera de las reglas del socorrismo en todos los ámbitos. Es por eso que tenemos que tener bien claro, en el caso de efectuar un rescate de este tipo, o incluso de vernos en una situación como víctimas, de la dirección que llevan las olas. No es lo mismo unas olas que nos arrastran hacia la costa o incluso mar adentro, que unas olas que nos acorralan contra piedras como las que vemos en la imagen. El socorrista tiene que tener bien claro esto y saber cuándo deberá superar el espigón por la parte profunda antes que verse arriesgado a estrellarse contra las rocas. O, aunque esto no termine, no sea tan brusco, igualmente puede ocurrir algún tipo de lesión. Así que siempre lo mejor es ir sobre seguro, nadar para alejarse del espigón y retornar a la costa de la forma más eficiente, es decir, a favor de la corriente y no en contra de la resaca. Como vemos, nadar en mares tan embravecidos como este no es nada fácil, ni siquiera para expertos nadadores, ni para personas instruidas en el socorrismo o el salvamento acuático. Aunque no existen las conocidas como corrientes de resaca, ya que una corriente nunca sigue la dirección contraria a la costa, y además debe llevar un movimiento de traslación continuado y permanente. Pero el hecho es que las corrientes de resaca, conocidas también como corrientes de retorno o simplemente resaca, son un problema o pueden ser un problema en muchos casos. En este video no observamos una corriente de resaca en sí, aunque sí se ve, por ejemplo en este momento, cómo retroceden los socorristas aunque intentan avanzar, y eso es debido al efecto normal que ocurre al crearse una ola. La corriente de resaca es algo más peligroso todavía y se manifiesta con un efecto de ese tipo, pero más continuado durante más metros, debido a que el agua se canaliza porque se desgastó la arena de tal forma que formó un lugar por el cual, luego de que el agua la ola rompe en la costa, se genera un reflujo que se mueve por esa canaleta hacia mar adentro. Este reflujo no es demasiado largo y en un momento dado se disipa.
Por eso, si caemos en este tipo de corrientes, lo que hay que hacer es nunca luchar contra ella, porque perderemos fuerza para nada, sin ningún resultado. Tendremos que salir en diagonal, paralelos a la costa, nadando no en contra de su fuerza, sino diagonalmente, transversalmente a ella. Si no podemos lograrlo, tenemos que esperar que la fuerza de la corriente se disipe y entonces retornar a la costa diagonalmente para evitar caer de vuelta en su curso.